Bienvenidos al canal de Tutorías Educativas. En esta ocasión queremos presentarles los tipos de investigación más utilizados. Eso sí, recuerda que la clasificación que te presento a continuación puede variar según los autores que consultes, debido a que existen controversias para aceptar las diferentes tipologías en cuanto a estilos, formas, enfoques y modalidades. Por eso es bueno que investigues distintas clasificaciones y sigas la que mejor se ajuste a tus pretensiones como investigador. Ahora empecemos. Como te había comentado, clasificar a la investigación resulta bastante complejo debido a que existen diversos criterios para clasificarla y aún no se ha logrado un consenso en este sentido. Pero aquí te presentaré una clasificación bastante aceptada. En primer lugar tenemos aquella clasificación según el propósito o finalidad del trabajo, y ahí podemos hablar acerca de la investigación básica o pura y la investigación aplicada. En pantalla puedes observar las características de la investigación pura o básica, que es aquella que tiene como finalidad el mejor conocimiento y comprensión de la naturaleza, la sociedad y el hombre. Es el fundamento de cualquier otra investigación, se ocupa de conocer y explicar, desarrollar nuevas teorías, aportar a la ciencia y buscar una nueva verdad. Contribuye siempre al progreso de la ciencia. Entre los ejemplos básicos de este tipo de investigación tenemos, por ejemplo, los estudios de Charles Darwin, que le permitieron formular la teoría de la evolución de las especies. Podemos hablar también de los trabajos de Albert Einstein, gracias a los cuales se estableció la teoría de la relatividad. Son ejemplos de investigación básica o pura. Abajo podés observar también la investigación aplicada y sus características. Esta, sin embargo, se realiza con un propósito inmediato: aplicar los conocimientos que se van descubriendo. Su interés predominante es utilitario. La investigación aplicada muchas veces se vale de los descubrimientos de la investigación básica para utilizarlos en situaciones prácticas. Su finalidad es, por ejemplo, mejorar un proceso, un producto o inclusive solucionar problemas reales. Un ejemplo de este tipo de investigación podría ser una industria que fabrica juguetes. Podría solicitar el estudio en niños para conocer el tipo de juguetes que estos prefieren. Otra forma de clasificación se da según el lugar donde se realiza la investigación. Así tenemos una investigación bibliográfica o documental, investigación de laboratorio o experimental y la investigación de campo. La primera, bibliográfica y documental, es aquella donde toda la información obtenida se va a basar en datos de diversas fuentes bibliográficas como libros, revistas, periódicos u otros documentos o escritos específicos, pero debidamente analizados, interpretados y sobre todo comentados. Son estudios que recogen y analizan información secundaria contenida en diversas fuentes bibliográficas. En este tipo de estudios adquiere singular importancia la lectura científica y generalmente se utiliza con mayor frecuencia para estudios en ciencias como la filosofía, lógica, historia, literatura. Otro tipo de investigación es la de laboratorio o también llamada investigación experimental. Este tipo de investigación ha sido tradicionalmente considerada como propia de los laboratorios científicos, ambiente en el que las condiciones normalmente pueden ser estrictamente controladas. Sin embargo, en la actualidad se emplea también para las ciencias sociales. Su objetivo es conocer las causas de los fenómenos, los cómo y los por qué de los mismos, es decir, se busca establecer relaciones de causa-efecto entre variables que pueden controlarse. En este tipo de estudios es necesario emplear un grupo experimental y uno de control para poder comparar los resultados. Finalmente, los estudios llamados de campo son aquellos que se realizan recolectando la información y los datos directamente en el lugar de estudio. Otra clasificación se da según la profundidad que alcanza el estudio. Ahí podemos hablar de investigación exploratoria, investigación descriptiva o investigación explicativa.
La primera, si hablamos de una investigación exploratoria, recordemos a Roberto Hernández Sampieri, quien afirma que los estudios exploratorios se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Podemos decir entonces que los estudios exploratorios constituyen estudios preliminares o una aproximación al problema. Por otro lado, si hablamos de investigación descriptiva, tenemos que tener en cuenta que a este tipo de investigación no le interesa explicar ni probar hipótesis, sino que se busca únicamente describir. En las investigaciones o estudios descriptivos buscamos especificar las propiedades importantes, por ejemplo, de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. La investigación descriptiva permite describir cómo es o se manifiesta el objeto, fenómeno o problema motivo de la investigación. Podemos mencionar como ejemplos de algunos temas que servirán para estudios descriptivos las preferencias de los adolescentes, por ejemplo, por determinados programas de televisión, características de las escuelas rurales, criterios de los padres de familia acerca de la supresión total de las tareas escolares, son ejemplos de este tipo de estudios. Finalmente, los estudios explicativos o también llamados estudios interpretativos son aquellos que describen e interpretan el fenómeno social y buscan explicaciones sobre por qué pasa lo que está pasando. Antes de continuar con la siguiente clasificación, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta para seguir recibiendo todas las novedades semanalmente. Como puedes observar en pantalla, vamos a hablar de otros tipos de estudio, como lo son la investigación cuasi experimental, los estudios correlacionales y los estudios de caso. En el primer caso, hablamos de investigación cuasi experimental cuando realizamos estudios de relaciones de causa-efecto, pero en circunstancias en que no es posible el control riguroso de todos los factores que intervienen en el experimento. Eso es lo que lo diferencia de la investigación experimental. No se permite la manipulación absoluta ni el control total de las variables. Este tipo de investigación es apropiada para realizar estudios en situaciones naturales en las que no se pueden controlar todas las variables. Podríamos mencionar como ejemplos las reacciones de los adolescentes, por ejemplo, a diferentes tipos de películas, músicas. También podríamos realizar un estudio acerca de los efectos de una campaña educativa, por ejemplo, de no fumar, lanzada a alumnos en una determinada universidad, y tendríamos un estudio cuasi experimental. Por otro lado, la investigación correlacional es un estudio que pretende ver cómo se relacionan o vinculan unos factores con otros. Por ejemplo, realizar un estudio para identificar la relación que existe en un grupo de trabajadores sobre el grado de satisfacción con el trabajo y la relación con el nivel educativo, ingreso salarial, condiciones del trabajo o números de hijos. Finalmente, la investigación de caso es un estudio intensivo y profundo de un sujeto o grupos en situaciones únicas. Constituye un trabajo profundo de una unidad de observación, ya sea en todo su ciclo de vida o en una etapa de este. Puede referirse a una persona, una familia, un grupo, una institución social o toda una comunidad. Los estudios pueden servir de base para una investigación mucho más amplia. Ejemplos del tipo de estudio de casos pueden ser realizar el estudio sistemático del comportamiento social y psicológico de un adolescente adicto a la cocaína. Sin embargo, los resultados que se obtienen son difícilmente generalizables a las poblaciones a las cuales pertenecen. Esta fue una breve explicación de algunos de los tipos de investigación que podemos utilizar en las ciencias sociales. Pero recuerda que ningún tipo de investigación es superior a los demás. Todos son significativos y valiosos. No olvides suscribirte, que es gratuito, y dejarnos tu comentario sobre los temas que te gustarían profundizar. Suscríbete.